Esta serie de escuela dominical va a ser un poco más corta de lo pensado. Tuvimos algunas cosas durante el año que extendieron un poco la serie de discipulado. Y entonces, esta serie, que se llama El Cristiano frente al voto, obviamente tiene razón de ser porque el próximo 6 de febrero tendremos las elecciones aquí en Costa Rica, presidenciales y de diputados, y entonces necesitábamos tomar la instrucción de la palabra de Dios, considerar la instrucción bíblica, nosotros como cristianos, para saber cómo debemos actuar frente a este accionar del voto. Ok, entonces, cuando yo estaba planeando esto, saqué la cuenta y entonces nos quedan solamente 3 domingos antes de las elecciones. De hecho, las elecciones, que son el domingo 6 de febrero, nosotros no vamos a estar aquí porque tenemos el domicilio todavía en Miramar, no hicimos el cambio de domicilio electoral, entonces vamos a ir a Miramar para votar. Y va a venir a predicar aquí, está invitado el pastor Manuel de la iglesia de Bagaces. Él va a estar tomando escuela dominical y el culto de la mañana. Planeamos, Dios así lo quiera, poder estar aquí para el culto de la tarde con ustedes. Entonces, nos queda este domingo y 2 domingos más para poder meditar en la palabra en este aspecto. Vamos a pasar ahí a donde aparece la información pertinente. Dice, fecha de las elecciones, domingo 6 de febrero, que se elige presidente, 2 vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué se necesita para ganar en el caso de aquel candidato que tenga mayor cantidad de votos? Tiene que tener también más del 40% para quedar electo como presidente, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ningún candidato llega a los 40%? Es necesario hacer una segunda ronda electoral entre los 2 candidatos con mayor voto. Eso sería el 3 de abril. Si esto aconteciese, nos daría más tiempo para continuar el tema. Si eso no pasa y solamente hay una primera ronda, entonces tan solamente vamos a tomar estas tres exposiciones nada más. Entonces, no pretendo yo, por medio de esta serie de escuela dominical, decirles a ustedes a quién deben votar, ¿verdad? Yo no quiero utilizar esta posición que Dios me ha dado para guiar o inclinar hacia un candidato en particular, porque eso no sería correcto. Estamos aquí no para que ustedes conozcan mi inclinación o mi posición personal sobre los candidatos, sino que nosotros somos una iglesia y como iglesia buscamos la dirección de la palabra de Dios en todas las esferas de la vida, ¿verdad? Entonces, estamos dentro de una nación que tiene un sistema de gobierno, ¿verdad?, en el cual nosotros también participamos, y nosotros queremos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y esto responde en parte a una pregunta que se ha venido, digamos, mucho tiempo, no sé si quizás aquí en Costa Rica, pero por lo menos en el trasfondo que yo vengo, muchas veces existía ese pensamiento de que la política era del diablo, ¿verdad? Es algo satánico. Es satánica la política, quizás por la asociación que hay hacia la corrupción, ¿verdad?, hacia los malos tejes y manejes dentro del ámbito gubernamental. Si vamos a una definición de política, vamos a encontrar, hay muchas, pero vamos a encontrar ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados, ¿verdad? Cuando se habla del Estado de Costa Rica, una definición es una
tiene que ver con la nación o la nacionalidad, pero cuando nos referimos al Estado, ¿verdad?, es ese gobierno. Y entonces hubo personas y posiciones teológicas que consideraron la política como algo satánico, en lo cual el creyente no debería perder tiempo, ¿verdad?, no debería involucrarse. Y muchos que quizás escuchamos eso, o quizás no con tanto vehemencia, pero esa idea, no te metas en la política, porque el mundo va a ir de mal en peor y todo, ya, los creyentes estamos para otra cosa. Entonces, eso que caló profundo en nuestra mente nos ha mantenido a los cristianos mucho tiempo alejados de conocer y entender los asuntos políticos. Quizás no le pasó a usted, pero por lo menos a la mayoría en Latinoamérica del cristianismo fuimos guiados o formados con esa idea. Entonces, cuando alguien se metía en política, ¿verdad?, decía, no, ya está mal, se metió en la política, es como que estaba asociado a la corrupción. Ciertamente hay entornos muy difíciles, hay entornos en los cuales es difícil para un cristiano trabajar, ¿verdad? Y cualquier profesión decente, ¿verdad?, tiene sus dificultades. Es difícil para un cristiano ser policía, es difícil para un cristiano ser un fiscal, ¿verdad?, ser un juez. ¿Por qué? Porque son entornos complicados y habrá algunos más complicados de otros. Es difícil para un cristiano ser vendedor. ¿Por qué es difícil ser vendedor? Porque todos los vendedores mienten de un lado para el otro, pero un cristiano tiene que poner una barrera en la manera en la que hace sus negocios. Entonces, en cada área va a haber dificultades para un cristiano en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, Dios nos llama a hacer nuestras labores de la manera en la que Él nos ha instruido en la palabra. Si la labor en sí no es algo deshonroso o pecaminoso, entonces debemos esforzarnos por dar testimonio a aquello en lo cual Dios nos ha llamado a realizar. Aclaro, hermanos, este tema es un tema en el cual hay mucha tela para cortar. Yo ciertamente tengo tiempo interesado en esto, como le estoy diciendo, desde que cambió esa cosmovisión de que la política es algo malo o es algo satánico, no hay que poner cuidado, y uno ha querido decir, bueno, pero a ver, ¿cómo entendemos esto? Desde la posición reformada, ¿verdad?, donde se ve cada área de la vida queriendo glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, queremos entender todos los asuntos, queremos entender la política, queremos entender la economía, queremos entender la educación, queremos entender muchas cosas desde la perspectiva bíblica, quizás no para trabajar en esas áreas, no porque haya un llamado específico para ser un político o para ser un economista o para hacer alguna de esas funciones gubernamentales, pero sí para estar preparados y capacitados y saber cómo se honra a Dios en cada una de esas áreas. Entonces, cuando decimos esto, nosotros somos una iglesia confesional, queremos también ir a nuestra confesión para saber qué es lo que la confesión dice, basada en la Escritura, acerca de nuestro entendimiento y nuestra posición sobre el gobierno o sobre las autoridades civiles. Y gracias a Dios vino el hermano Luke y dio esa conferencia, ¿verdad?, que fue muy, muy buena y de mucho provecho. Y necesitamos aún seguir avanzando y estudiando más sobre el tema. Entonces vamos a empezar por una simple lectura de 3 párrafos de la confesión sobre las autoridades civiles. Leo para ustedes, primer párrafo, dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Yo no voy a hacer una explicación de todo el párrafo, porque lo que vamos a hacer ahora nada más es una lectura, una breve comentarios, así a vuelo de pájaro,
para entender qué es lo que nuestra confesión dice sobre las autoridades civiles. Entonces vemos aquí que las autoridades civiles son dadas por Dios, ¿verdad? Es Dios el Señor y Rey Supremo, y Él las ha instituido. Dios ha instituido cosas en este mundo, ¿verdad? Las instituciones. Dios ha instituido la familia, Dios ha instituido la iglesia, y Dios instituye a las autoridades civiles. Es decir, son puestas por Dios como institución, ¿verdad? Y Dios le provee a esas autoridades un poder, ¿verdad? Y ahí queda entonces definido, obviamente tiene ese poder para el uso del bien público, para castigar lo malo y para animar a los que hacen lo bueno. Y el pasaje, quizás más conocido sobre este aspecto, es Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, en ese pasaje vemos lo que leímos antes en nuestra confesión: Dios instituyendo, estableciendo las autoridades, Dios dándole el poder para el uso de la fuerza, Dios dirigiendo el rol o el límite de la autoridad hacia favorecer al que hace lo bueno y condenar o juzgar al que hace lo malo, ¿verdad? Incluso también se habla al final acerca de los tributos o de los impuestos. Pero vamos así, rápidamente. Segundo párrafo de la confesión, y aquí se mete un poquito más a nuestra pregunta inicial. Dice así: es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado, y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en la primera parte, para no meternos en lo de las guerras. Habrá momento para eso. Pero la primera parte lo que está diciendo es que es lícito para un cristiano participar en cargos de autoridad civil. ¿Ven qué importante, hermanos, que es tener una confesión, y que esa confesión, obviamente, si es una confesión sana, va a estar basada en la Escritura? Cuando usted va a la Escritura, encuentra que lo que la confesión expresa de esa manera es correcto. Y eso es lo que vemos. Si Dios está diciendo a los cristianos que se sometan a las autoridades superiores, que las autoridades superiores del gobierno civil fueron establecidas por Dios, que están para hacer lo bueno, es obvio, no hay nada malo que un cristiano ocupe un cargo de eso, pero aquí es bien importante: cuando sea llamado para ello. Cuando sean llamados para ellos. Porque en cualquier profesión o ocupación, a no ser que sea algo temporal, ¿verdad? Pero uno, como cristiano, ha de pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, qué es lo que quiere que me dedique, ¿verdad? ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es el trabajo que haré? Y quizás más allá de ese trabajo en el cual alguien puede desarrollar, puede haber entonces una guía de Dios y un entendimiento que, dadas las capacidades y el conocimiento, ¿verdad?, esa persona puede rendir un servicio a Dios en el bien público por el medio del ejercicio de un cargo público, ¿verdad? Entonces, esa persona que quizás tuvo su trayectoria, su formación, su trayectoria y desarrolló su profesión, en algún momento puede decir como cristiano:
Las cosas que Dios me ha dado, mi conocimiento, mis capacidades, mi entendimiento, yo lo puedo poner al servicio de este país y por medio de eso al servicio de Dios, ¿verdad? Del mismo modo que una profesión en sí, aquel que es cristiano quiere honrar a Dios con su profesión. Si alguien es un médico, ¿verdad? Yo quiero honrar a Dios con la medicina y hace el bien del ejercicio de su profesión, de la medicina, con el propósito de curar a todas las personas, pero está sirviendo a Dios, ¿verdad? Y el que es un constructor, un albañil o un peón, está allí construyendo o está haciendo lo que está haciendo, obviamente para su sustento, pero lo está haciendo porque quiere honrar a Dios con su profesión. El que es un maestro y va al aula y le enseña a los niños, o es un profesor, está formando a esos niños en un área específica de conocimiento, en la ciencia, en el idioma, en la matemática, y está diciendo, bueno, yo estoy sirviendo a Dios con mi profesión. Cada uno de ustedes en sus trabajos, si tienen este entendimiento correcto de que todo es para la gloria de Dios, por medio de sus trabajos están queriendo glorificar a Dios. El ama de casa que está con los niños formándolo está diciendo, yo quiero glorificar a Dios por el medio del cuidado de mi hogar y por medio de formar a mis hijos. Entonces, si un cristiano en la guía del Señor es llamado a ocupar esas posiciones, debe hacerlo con una limpia conciencia porque no está haciendo nada pecaminoso. Pero debe tener, obviamente, una buena preparación y un entendimiento correcto tanto de la teología como de la política, ¿verdad? Para que más bien no en el ejercicio de forma mediocre de su profesión no termine siendo quizás un mal testimonio para aquellos a quien representa y también que el nombre del Señor sea manchado. Así como un médico, si es un mal médico, ¿verdad? Hace mala praxis en su medicina, por más que sea un creyente y que diga que es creyente, si te hace una mala praxis, de ahí va a ver un mal testimonio. Un abogado que hace trámites incorrectos, ¿verdad? Y dice que es creyente y dice, no, ese abogado no, porque vea cuántas cosas malas hizo. Y cualquier cosa, usted llama a alguien para que le haga una construcción, se le hace mal, le cobra de más, es injusto en su negociación. Todas esas cosas van a afectar el testimonio de esa persona. Entonces los cristianos debemos esforzarnos por procurar la excelencia en todo lo que hacemos. Ciertamente puede ser que tengamos limitaciones en muchos aspectos. Limitaciones de conocimiento, limitaciones de preparación, bueno, pero hasta donde más podamos, en lo que Dios nos ha capacitado y nos ha dado, ahí debemos avanzar. Ahora bien, esto de que el cristiano puede ocupar cargos públicos, podemos notarlo en lo siguiente. Hay instrucciones en Proverbios para los que gobiernan. Se habla mucho de los reyes, de los príncipes. Se dice cuándo hacen bien, cuándo hacen mal. Esas instrucciones están ahí, ¿verdad? Y obviamente para el pueblo de Dios especialmente, porque los impíos las rechazan o no las tienen como algo valioso. Hay ejemplos de piadosos que ocuparon cargos públicos. Obviamente uno ve en el libro, en la historia de Israel, muchos que fueron reyes, si bien la mayoría fueron reyes malos, pero hubo algunos reyes buenos. También uno lo ve a Daniel ocupando un cargo público, a Nehemías, podríamos hablar de José también en Egipto. Entonces, no necesariamente el hecho de ocupar un cargo público implica que esa persona está haciendo algo pecaminoso o algo malo. No, si desarrolla bien su función puede honrar a Dios. Vamos al tercer párrafo de la confesión. Dice, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos con una vida tranquila y sosegada, en toda piedad y honestidad. Bueno, sobre este tema de la sumisión o sujeción,
habló bastante Luke, ¿verdad? Algo que también muchas veces es mal entendido, como que todo lo que manda la autoridad debe ser obedecido sin cuestionamiento de nada. Esa no es la idea de sujeción en la Biblia. O sea, nos sujetamos, obviamente, pero sujeción no es sinónimo de obediencia. Uno puede estar sujeto y eso no significa que esté de acuerdo o que apruebe las cosas que el gobierno está favoreciendo, cuando estas cosas van en contra de la ley de Dios, ¿verdad? O en contra del sentido común y el beneficio del pueblo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la responsabilidad que tenemos los cristianos, independientemente de quiénes son los que gobiernan, que sean piadosos o no, de cumplir el llamado del Señor de orar por las personas que están en autoridad. Porque esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2, 1 en adelante: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y esto es lo que nosotros hacemos incluso como parte de nuestro culto a Dios, entendiendo que es un llamado que tenemos como cristianos, orar por las autoridades. Entonces oramos en el culto por las autoridades civiles, pedimos para que gobiernen en el temor de Dios. Sabemos que muchos de ellos son impíos y no consideran el temor de Dios en absoluto, pero este es nuestro llamado, orar. Pedimos para que no avancen las leyes que son injustas y para que las leyes que son buenas puedan tener aprobación. Pedimos también para vivir quieta y reposadamente, porque sabemos cómo afectan las leyes y las determinaciones gubernamentales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿verdad? No es solo lo que determina un presidente, sino también los que proponen y promueven esas leyes. Y es muy importante que como pueblo de Dios estemos orando por eso, porque estamos obedeciendo al Señor, siempre con nuestra visión y entendimiento de que el soberano es Dios, ¿verdad? El que coloca las autoridades es Dios, que nosotros nos vamos a someter a Dios, que vamos a apoyar a aquellos que van en dirección de lo que Dios dice en su palabra. Y entendiendo otra cosa que es sumamente importante, no van a ser los gobiernos o las leyes de un gobierno la que traigan la salvación a las personas, es solamente el poder del Evangelio. Entonces, no buscamos un cambio de gobierno para que al final entonces todos estemos bien y vivamos en paz y en armonía y ya no haya problema. El problema va a seguir mientras hay pecado en el mundo. Lo único que puede dar la salvación es Jesucristo, y nosotros proclamamos el mensaje del Evangelio para que las personas vengan al arrepentimiento y a la fe. Pero aún así, sean que los gobiernen impíos o piadosos, sean que nos gobiernen personas que están proponiendo leyes que son benéficas para el pueblo, o tiranos, nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Señor nos permita vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No tiene nada de malo que anhelemos tiempos de paz, de piedad y de honestidad, ¿verdad? No queremos vivir en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, muchas veces la sociedad va en esa dirección, ¿verdad? La sociedad va en una dirección de inmoralidad, de anarquía, de caos, ¿verdad? O de autoritarismo. Por eso, si los cristianos fallamos en cumplir lo que el Señor nos ha mandado, ya no estamos siendo responsables, estamos quebrantando este mandamiento del Señor. Y por otro lado, también tenemos que orar confiando en lo que pedimos. Puede ser que vengan momentos de prueba y adversidad. Aún así oramos por esas personas. Algunas veces, como leemos en los Salmos, cuando venimos a la reunión de oración, algunas veces oramos imprecatoriamente, ¿verdad? Porque vemos una maldad tan abierta en contra de los creyentes que vamos al único juez justo a pedir que nos defienda, ¿verdad? Y si hay alguien que es el que puede ejecutar la venganza, es Dios, porque así lo dice la palabra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
pero también queremos que las personas conozcan del Salvador y que la palabra corra y que el Evangelio sea proclamado. Entonces, hermanos, esto va a ser una introducción sobre este tema. Vamos a considerar ahora la forma de gobierno específica en la que estamos, bueno, en la mayoría de los países en Occidente, estamos dentro de un sistema llamado la democracia. Hay muchas definiciones de esto, pero simplemente para que lo entendamos, el poder es ejercido por el pueblo. Esta es la idea. En la democracia el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Y el mecanismo fundamental de participación ciudadana es el sufragio, es decir, el voto. Y entonces, eso obviamente no es una definición completa de todo lo que es democracia. Algunos pueden decir que hay más democracia o menos democracia, algunos pueden decir que es una aparente democracia, y podemos entrar en muchos debates sobre eso. Pero aquí tenemos una realidad en nuestro país, que hay un sistema, ¿verdad?, electoral por medio del voto. El voto es universal, es para todos los ciudadanos, obviamente mayores de edad. Es libre y es secreto, o sea, no le obligan a las personas a decir a quién votan, ¿verdad? No los condicionan, no los manipulan en el momento del voto, aunque pudiesen haber esos factores coercitivos que serían negativos en una democracia, pero básicamente cuando usted va y está ahí frente al sobre o la papeleta, usted elige a quien quiere y la pone, ¿verdad? Y no sabemos a veces qué es lo que pasa después en el conteo, ¿verdad? Y vienen las dudas de fraude y todas esas demás cosas pueden pasar, pero vamos a suponer que todo va bien y que no hay nada de eso. Entonces, el pueblo, por medio del voto, va a elegir presidentes, vicepresidentes y diputados, ¿verdad? Y entonces, los que obtengan la mayor cantidad de votos son los que van a gobernar, como dijimos antes. Entonces, es un gobierno representativo y es una participación ciudadana. Ahora, ¿cómo debe votar el cristiano? ¿Va el cristiano frente a su lugar ese, ¿verdad?, donde tiene las papeletas, tiene que marcar allí? ¿Es en ese momento que usted ora y dice, Señor, guíame? ¿O es necesario hacer algo antes, en nuestra responsabilidad como ciudadanos? Es un derecho que tenemos, ¿verdad? En la época de Pablo, en la época de los cristianos, podían elegir, a ver, Nerón o el otro, ¿verdad? No, Nerón no, porque este nos corta la cabeza, vamos a votar al otro. No había esa chance, ¿verdad? Ni en la época de Jesús podían decir si Herodes o era una familia y se seguía así, ¿verdad?, la derivación de todos los Herodes y después a quien querían poner. Hoy tenemos este derecho. Y es una responsabilidad, porque también al no participar estamos diciendo, no, yo no quiero tener nada que ver con este sistema democrático que tiene este país. Y eso puede afectar a la democracia. Ahora, no estoy diciendo con esto que la democracia es un sistema perfecto ni es el sistema bíblico. No es así, la democracia tiene muchos errores, ¿verdad?, y muchas falencias. Nosotros, de hecho, somos parte de un reinado, es el reinado del Señor Jesucristo, pero es un reinado espiritual en nuestros corazones y Él es rey sobre toda la tierra, lo reconozcan o no lo reconozcan, y es a Él a quien seguimos y servimos, ¿verdad? Por eso lo mataron a Jesús, porque Él es rey y no aceptaban ninguna competencia. Pero entonces sabemos que Dios instituye las autoridades terrenales y nosotros tenemos la posibilidad de participar en este sistema para que aquellos que son los candidatos de nuestra preferencia, si es coincidente con el resto de la población, puedan ser esos. Ahora, póngase a pensar esto. Si el Evangelio se expande y hay muchísimos cristianos en una nación, y esos cristianos tienen una buena formación en cuanto a Dios, su voluntad y lo que Dios quiere, y esos cristianos entonces van a considerar los candidatos que hay y van a ver que hay algunos
que tienen muchas cosas contrarias a lo que Dios quiere y otros que favorecen algunas cosas. ¿A quién elegiría el cristiano? Aquel que está más ajustado y más cercano a aquello que Dios manda en su palabra. Entonces tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios en esta área. Las decisiones políticas afectan al país y afectan a la iglesia. Vea, cuando nos quejamos de la economía del país, eso es porque la nación ha votado ciertas posiciones en cuanto a la economía durante un montón de años. Quizás los que nacieron ahora no tienen la culpa del historial de votos, ¿verdad? Pero sin embargo esto ha venido de candidato en candidato, de gobierno en gobierno, de diputados y asamblea en asambleas. Y el modelo de país que se ha llevado adelante ha afectado a la nación. Por eso es que hay algunos países que son los más desarrollados del mundo, tienen una economía súper benéfica para la nación, pueden negociar, pueden comprar, pueden vender, pueden hacer una empresa en un día, ¿verdad? Pueden tener muchas ventajas. Y hay otros países que están mucho peor. Países llenos de corrupción, llenos de engaños, donde no hay posibilidad de nada. Costa Rica podemos decir, bueno, dentro de lo que nos rodea, ¿verdad? En Centroamérica, Dios ha bendecido a esta nación, ciertamente. Pero quizás también no ha sido todo lo que podría ser, porque es una tierra rica, porque tiene muchas bendiciones, y eso ha tenido que ver con lo que la gente ha elegido. Y lo mismo pasa en muchos países de Latinoamérica, y ustedes ven cómo los distintos países, algunos llegan a un estado de pobreza extremo. Tiene que ver con lo que los políticos definen, y recordemos, cuando hay democracia, cuando son representados por el pueblo, cuando no hay un autoritarismo, es la gente que los ha colocado ahí. Entonces, como cristianos, entendemos que esas decisiones políticas afectan el país y afectan a la iglesia también, porque muchas veces se meten en un campo donde no deben meterse. La iglesia es del Señor. Ningún gobierno debe inmiscuirse en la iglesia, en la doctrina de la iglesia, en las autoridades de la iglesia, en lo que la iglesia predica. Es otra esfera, es otra institución, ¿verdad? De ahí es nuestro entendimiento. ¿Qué es? ¿Qué es más importante? ¿Es el gobierno sobre la iglesia? ¿Es la iglesia sobre el gobierno? ¿Están los dos en el mismo plano? Esos planteamientos tenemos que tomarlo de una base bíblica para poder tener nuestro entendimiento y nuestra posición. Como creyentes anhelamos el bien común. Queremos vivir en paz, queremos que haya trabajo, no queremos que haya gente en la calle mendigando qué comer, durmiendo ahí en los cartones, ¿verdad? Muchos que no tienen trabajo, mucha gente preso de los vicios, muchos criminales reincidentes porque saben que mejor van y roban, porque así cuando roban lo meten en la cárcel y por lo menos en la cárcel come, se pone gordito y después sale de nuevo y va a robar de nuevo y a hacer daño al otro. Entonces eso no es vivir quieto y reposadamente. Esta es la situación trágica en la que está este país. ¿Qué es lo que piensan entonces los políticos sobre la justicia? ¿Qué es lo que piensan sobre el orden, sobre la paz, sobre las leyes? ¿Ven, hermanos, cómo todo eso está relacionado con lo que creemos, con lo que entendemos, con el granito de arena que podemos aportar en nuestra sociedad? Y una vez más, como creyentes, queremos que Dios sea glorificado en todas las áreas, no solo de nuestra vida o nuestra familia. Queremos aportar en nuestra iglesia, también queremos aportar a nuestra nación. De hecho, el llamado a la evangelización tiene esa misión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es enseñar a las naciones. ¿Qué le vamos a enseñar a las naciones? Bueno, básicamente el evangelio, ¿verdad? Porque sin eso no hay salvación. Pero solamente el evangelio, para que tengan una salvación en el cielo, y pensamos así de una manera casi que como mística, que no tiene nada que ver con esta tierra, que no hay ninguna razón en el... No, Dios es glorificado aquí en la tierra, y cuanto más le conocemos, cuanto más de su palabra y de su ley es aplicada por el Espíritu en nuestra vida, cuando mejor le servimos, Dios va a ser más glorificado.
Y entonces queremos que la nación entera crea en el Señor Jesucristo, pero también queremos que Dios no sea blasfemado, que no sea burlado, cuando hay maldad en el pueblo, ¿verdad? Cuando hay violencia, cuando hay crímenes, cuando hay injusticia. Pensémoslo desde esa perspectiva. ¿Haya placer Dios en eso? ¿Verdad que no? No es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué anhelamos nosotros como creyentes? Queremos que Dios sea honrado, ¿verdad? Así como en el cielo, en la tierra, queremos cumplir la voluntad del Señor, y no solo para nosotros mismos. Yo estoy bien, yo aquí, yo y mi familia, no importa. No, queremos que eso llegue a todas las personas. Entonces, esta es una motivación para que como cristianos participemos en votar. Ahora, ¿qué principios bíblicos voy a tener como cristiano a la hora de elegir un candidato? Porque ahí aparece la papeleta con todas las caritas. ¿Qué va a decir él? A ver, vamos a ver cuál tiene cara de más estudioso. ¿Qué vamos a votar? Es que a mí me gusta este color, vamos a votar por este color. No. Nuestra base de evaluación, tenemos que tener una base de evaluación, ¿verdad? Porque acá se da mucho en Costa Rica, y creo que también en otros países, donde como la familia era de un partido político, entonces, no, nosotros somos de este partido político, entonces siempre vamos a votar este partido. No, porque esa es una cuestión de tradición, ¿verdad? Es como la religión, como eran católicos, seguimos siendo católicos, no se cambia, es una tradición. El que era herediano o es sapricista, ¿verdad? No va a dejar que su hijo cambie de equipo. Bueno, el cristiano no va a pensarlo así, ¿verdad? Quizás en el entretenimiento, ¿verdad? No haya problema, pero a la hora de cuestiones que tienen que ver con honrar a Dios o con qué es lo que voy a creer o voy a defender, debemos buscar el entendimiento de la palabra de Dios. Y aquí hay dos aspectos que debemos poner como base. Y las dos lecciones que siguen, ¿verdad? Antes de las elecciones, vamos a meditar en esto: el entendimiento de la ley moral y el entendimiento del rol del Estado. Voy a empezar ahora, en el tiempo que queda, con el entendimiento de la ley moral, y en la siguiente lección vamos a dar los principios de evaluación de los candidatos sobre la ley moral, y al otro domingo, el domingo antes de las elecciones, vamos a meditar un poco más en el entendimiento del rol del Estado. Créanme que esto es una manera muy resumida de poder abarcar el tema, ¿verdad? Porque yo tengo que pensar que en estas tres ponencias quiero meter el consejo de Dios en sus mentes, de manera tal de que usted pueda pensar como cristiano, ¿verdad? Y en el tiempo que nosotros tenemos para meditar en esto, usted pueda tener la base de la palabra de Dios a la hora de decidir. Muy bien. Entonces vamos a la ley moral. Ya hablamos de la ley moral antes, pero como ahora lo estamos enfocando en la responsabilidad de votar, quizás alguien, cuando vimos lo del discipulado, o puede ser que no estuvo, o puede ser que lo escuchó y no lo entendió, o puede ser que estaba pensando en el discipulado. Ahora estamos pensando en votar. Entonces, la ley moral es muy importante. Estamos hablando de la ley de la palabra de Dios en el ámbito moral. Obviamente los 10 mandamientos, ¿verdad?, son el compendio de esa ley, pero leemos lo siguiente, o entendemos lo siguiente de nuestra confesión: la ley no es solamente para los judíos, no es una cuestión del antiguo pacto, ya lo meditamos en el discipulado. Nosotros entendemos que la ley moral de Dios es universalmente obligatoria, eterna e inmutable. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí,
aunque se la dio directamente al pueblo judío, como leíamos, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, aunque ellos fueron los receptores, esa ley de Dios que está allí puesta en esos 10 mandamientos, y obviamente ciertamente es un resumen, hay más que se desprende de eso, pero esa ley no es limitado a Israel ni a los creyentes. Es decir, no, es que las otras naciones tienen otras leyes. No, esa es la ley de Dios que coloca en el mundo sobre todas las personas. Esa es la ley moral obligatoria, eterna e inmutable. Sean los pueblos que sean cristianos o sean paganos, no importa. De hecho, no fue dada, digamos, la ley no comenzó en el Sinaí. La ley de Dios ya había sido dada antes. Adán y Eva recibieron una ley de Dios, ¿verdad?, específica de obediencia, de no comer del árbol, pero también dice que le había sido dada la ley en sus corazones o en sus conciencias, y esto es el argumento que utiliza el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, para decir que aún los gentiles, dice Romanos 2:14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando dicen no tienen ley, ¿qué es? No tienen los 10 mandamientos como ellos no los tienen, como decir, eso lo dio Dios para nosotros, porque no tienen comunión con Dios. Pero dice que hay una ley escrita en sus corazones, que da testimonio a sus conciencias, que los acusa o los defiende en sus razonamientos. Y dice el apóstol Pablo que esa ley va a ser utilizada el día que Dios juzgará a las personas y a los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Ven, hermanos, entonces que cuando hablamos de la ley de Dios, esto no aplica solo a algunos, es para todos. Entonces, la gente que vive en Costa Rica también debe considerar la ley moral. Los candidatos que se están postulando a la presidencia, vicepresidencia y diputados deben considerar la ley moral. No, quizás digan, bueno, yo no soy creyente, no, yo no tengo nada que ver con eso. Ya hay una ley escrita en sus corazones. Ellos saben que mentir está mal, saben que robar está mal, saben que matar está mal, saben que si tienen la mujer de otro está mal. Está en el corazón, ¿verdad? No importa la religión que tengan, no importa, ¿verdad? Puede haber más grado de desviación, pero eso está en el corazón. Y entonces esa ley moral debe ser observada. En segundo lugar, Dios también le dio a los israelitas leyes civiles. Y nuestra confesión dice que acabaron cuando Israel acabó como un Estado. Por lo tanto, esas leyes civiles no son obligatorias para nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos manejamos por las leyes civiles que se manejaba Israel. Sin embargo, la ley civil que Israel tenía su base en la ley moral. Entonces nosotros podemos observar las leyes civiles de Israel y tomar los principios morales para considerarlos y aplicarlos también a la actualidad. Eso es lo que dice la confesión. Siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Es decir, no aplicamos la ley civil tal como está, pero sí valoramos los principios que hay detrás. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de el derecho a ser sustentado en su labor misionera, toma una ley moral, y está cita ahí en 1 Corintios 9, del 8 al 10 en adelante, pero toma de la ley de Moisés, cuando dice no pondráis bozal al buey que trilla. Esa era una ley civil, perdón. Si el buey estaba trabajando, no se le debía poner bozal. Es decir, si trabajaba y se esforzaba, tenía que obviamente comer y alimentarse, porque si no era una maldad. Él la aplica a Bernabé y a él como ministros del Evangelio, de poder tener el sustento para poder continuar la obra. No dice que era una obligación, dice que era un derecho, al cual él había rescindido ciertamente por testimonio. Pero vean cómo el apóstol Pablo utiliza la ley civil para aplicar el principio, ¿verdad?,
a la vida práctica, especialmente en relación con su labor. Entonces, tenemos luego el resumen de la ley de Dios. La ley no solo fue escrita en el corazón del hombre, sino que continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. ¿Verdad? Ya meditamos en esto antes, pero es bueno recordarlo. De las 2 tablas de la ley, los mandamientos que tienen que ver del hombre para con Dios, los primeros 4. Y la segunda tabla de la ley, los 6 mandamientos restantes, los deberes entre los seres humanos. Si queremos agradar a Dios conforme a su ley moral, hemos de meditar en la ley moral, hemos de entenderla y hemos de ponerla en práctica. Sabemos que no para obtener la salvación, porque nadie puede ser justificado por medio de la ley. La salvación viene por Jesucristo, es una obra de gracia. Pero es que no es solo el único uso de la ley. Vamos a meditar brevemente en los usos de la ley. El primer uso de la ley es que refrena el pecado. La ley refrena el pecado. Y lo pensamos desde la ley de Dios, ¿verdad? Cuando leemos la ley de Dios dice no, 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 y la lista de cosas. ¿Qué es lo que el ser humano oye? No, ¿verdad? Cuando el niño va, chiquitito, va a tocar el enchufe, el padre y la madre dicen no. ¿Qué lo está haciendo? Lo está frenando de algo que va a ser dañino para él. Cuando Dios nos dice no, no es porque Dios quiere hacernos una maldad. Él nos está frenando de algo que va a ser dañino para nosotros. Si nosotros decimos sí a lo que Dios dice no, es para nuestro mal. Entonces la ley refrena el pecado. Del mismo modo, las leyes civiles deben cumplir esta función, ¿verdad? Porque hay una ley civil, ¿verdad?, donde el homicidio es penado. El homicidio es quitarle la vida a otra persona. Bueno, porque hay una ley moral que dice no matarás, ¿verdad? Entonces, la base de las leyes civiles en la mayoría de los estados tienen una base en la ley moral. Ciertamente, muchas veces se van aflojando las leyes civiles, ¿verdad? Y ya se separa la iglesia del Estado, el entendimiento de lo que se debe o no se debe imponer. Pero nosotros notamos esto en el fondo. La ley sirve para refrenar el pecado. Y es claramente notorio en las sociedades. Hay un mandamiento que dice: no dirás falso testimonio. Usted sabe que una persona puede ir presa por mentir. Si una persona es llamada a un juicio y miente, eso es un cargo que le puede colocar en la prisión. Ahora, usted le miente a su vecino, le miente a su pariente, le miente a cualquiera y quizás no pase nada, no llega a las instancias judiciales de una nación, pero sí quebrantó la ley de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender de que el cristiano no se maneja solo por las consecuencias civiles, se maneja por querer honrar a Dios. Pero vean cómo los gobiernos toman de la base también de la ley de Dios, porque saben que hay un beneficio para la nación en seguir la ley de Dios. En segundo lugar, sacude la conciencia y lleva a Cristo. Obviamente eso tiene que ver, ¿verdad?, en que la persona que quebranta una ley, ¿verdad?, sabe que está mal con Dios. Y obviamente es necesaria la guía de la palabra de Dios para la salvación, ¿verdad? Pero ciertamente, si no hay arrepentimiento, ninguna persona va a poder ser salva. Entonces, ¿cómo va a haber arrepentimiento? Primero tiene que haber una confrontación de aquello que ha hecho algo malo. Y por eso cuando se predica el Evangelio se confronta con el pecado, se habla de la pecaminosidad humana, y la persona luego, cuando se da cuenta de que no tiene esperanza en sí mismo porque ha quebrantado la ley y va a tener un castigo delante de Dios, entonces ve a Cristo como su única solución. Bueno, las leyes seculares o civiles, podemos decir que no llevan a Cristo, pero sin embargo muchas de ellas son
el reflejo de la ley moral. Puede ser de que alguien, habiendo quebrantado una ley civil, que es una ley moral, también vea las consecuencias en su propia vida. Aquel que por un robo fue llevado a la prisión y ve las consecuencias en su propia vida y piensa que no solo fue a la nación a quien trajo un perjuicio, no solo a la persona que robó, sino que Dios fue ofendido por eso, y un día Dios le va a pedir cuenta, más allá de la consecuencia que le impuso la nación. Dios le va a pedir cuenta en el día del juicio. Y ese cargo en su conciencia, eso es lo que sacude la conciencia, puede llevar a personas que están padeciendo las consecuencias de quebrantar las leyes civiles también a la necesidad de Cristo. En tercer lugar, regula la vida. Regula la vida, y esto sirve para el creyente también como un medio de santificación, porque a medida que vemos más en la ley de Dios y pensamos cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Ayer hablábamos con una muchacha aquí en el parque y llamaba la atención de que cuando hablábamos de los mandamientos, ella decía que no había pecado en ciertos mandamientos, por ejemplo, en el tema de honrar a padre y madre, ella decía que los había honrado, que nunca había pecado con eso, ¿verdad? Entonces yo iba a otro mandamiento, bueno, ¿y qué acerca de mentir? Nunca dijiste alguna mentira, algún engaño. Y entonces ahí sí, ella reconoció que sí había mentido. Cuando el mandamiento dice no matarás, no es solamente no matar a alguien de quitarle la vida física, de matar el cuerpo. Jesús dijo, cualquiera que le dice a su hermano fatuo, ¿verdad?, una ofensa, cualquiera que se enoja, cualquiera que alberga odio en su corazón, es homicida. Entonces vean cuán importante es entender la ley moral para poder ser guiado a Cristo, pero no solo eso, es una guía que regula mi vida, porque si yo como cristiano, cuando le voy a decir un insulto a alguien me enojó, ¿verdad?, me contengo porque digo, no, Dios dice en su palabra, no matarás. Pero dice, no, pero usted no está matando a nadie, son solo palabras. Sí, pero esa es la interpretación humana, pero la interpretación divina dice que cualquiera que le dice algo es homicida. Lo que está diciendo usted es el mal del prójimo. Entonces necesitamos entender la ley de Dios y aplicarla a nuestra vida, porque es la manera en la que Dios nos va a guiar para crecer en santificación. O sea que cada pecado en el cual incurramos en este mundo es el quebrantamiento de alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Cada pecado. Tenemos que pensar cómo, ¿verdad? Porque no es la interpretación superficial del mandamiento. Puede ser algo más profundo. Jesús también lo dijo. Cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El esposo le dice al esposo, no, yo nunca estuve con nadie, no me acuse de eso. Pero en su mente estuvo adulterando, ¿verdad? Entonces, la expresión de la voluntad de Dios tiene que ver con la ley moral. La ley moral es sumamente importante para el creyente, para guiarnos de cómo debemos conducirnos, y necesitamos de la obra del Espíritu Santo de Dios para poder actuar. Entonces vean qué importante a la base que llegamos. Estamos hablando de política y del voto, pero tenemos que asentar esta base, porque si no asentamos esta base como creyentes, vamos a caer en elegir con bases equivocadas. Ya le dije, el colorcito de la papeleta, si tiene anteojitos o no tiene anteojitos, si es el partido de mi abuelita o de mi papá, no. Necesitamos entender la ley de Dios, porque es la expresión de la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para la nación, para el país. Y si las personas han de glorificar a Dios o hacer lo que a Dios le agrada, quizás aún el impío, cuando hace lo correcto, quizás no lo hace con la motivación correcta, ¿verdad? Quizás no va a tener alabanza de Dios, aún va a ser condenado. Pero si está haciendo lo correcto, ¿verdad?, no está incurriendo en una ofensa a Dios. Y ustedes saben que puede haber muchas personas que son incluso ateas, pero en numerosas áreas de su vida se van a conducir con corrección.
¿verdad? No es que van a ser salvos por eso, porque la salvación no es por obras, pero se van a manejar con corrección. Entonces es importantísimo entender la ley moral de Dios. Entonces, aspectos a evaluar. Aspectos a evaluar. Tenemos la primera tabla de la ley, que son los 4 mandamientos en relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En una teocracia se prohíbe cualquier otro culto. ¿Por qué? Porque ese es el Dios verdadero y ¿qué pasaba con alguien que creía en otro Dios en Israel? Era cortado, ¿verdad? No te harás imágenes. La idolatría, ¿verdad?, era razón también de cortar a alguien del pueblo. Tomar el nombre de Dios en vano, razón de cortar a alguien del pueblo. Quebrantar el día de oración, eso en los 4 mandamientos, primero mandamiento de la primera tabla. No estamos en una teocracia. O sea, esa no es la realidad, ¿verdad? Podemos entrar luego en discusiones si podíamos aspirar a eso, si una nación podría convertirse en una teocracia, pero ya eso queda para otra oportunidad, porque vamos al asunto que necesitamos ahora. No estamos en una teocracia o en un gobierno religioso o en un gobierno confesional, aunque supuestamente está todavía ligada iglesia-estado, ¿verdad? Pero no vemos en este país que haya mucho énfasis en los primeros 4 mandamientos de la tabla de la ley. Eso ha quedado a un costado. Sin embargo, la segunda tabla de la ley, ahí están mandamientos donde lo que los candidatos piensen, entiendan y promuevan o practiquen, eso sí va a influir y va a perjudicar a la nación o a beneficiarla, dependiendo del entendimiento que tenga. Entonces, estos son los 6 mandamientos restantes. El quinto es: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, resumido, ¿verdad? No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase de escuela dominical, vamos a meditar en estos mandamientos para que, si nosotros los entendemos bien, podamos evaluar a los candidatos de nuestra preferencia en base a la ley de Dios. Porque lo que ellos piensen sobre eso, porque lo que ellos promuevan sobre eso, porque lo que está incluido en el plan de gobierno en relación a esos temas, para el creyente es sumamente importante. Entonces le voy a dejar una tarea para el próximo domingo. Una tarea en la que todos deberíamos, todos aquellos que van a votar, deberíamos trabajar en eso. Ustedes, me imagino que tendrá algún candidato de su preferencia, quizás varios, quizás algunos están con incertidumbre. Si usted va a votar, tómese la siguiente tarea. Busque, en internet está, o lo puede solicitar, busque el plan de gobierno de ese partido, de ese candidato. Búsquelo. No se quede solo con la cara o con la publicidad mejor hecha en la televisión, o con el que lo convence con el mejor eslogan, ¿verdad?, de que vamos a cambiar y que esto y que lo otro. No, usted busque el plan de gobierno y léalo. Si usted quiere cumplir como cristiano la responsabilidad civil y quiere que Dios sea glorificado en esto y quiere ir y colocar un voto y decir: Señor, yo te quiero glorificar a ti en este voto, independientemente de lo que pase después, ya no está en su alcance. Pero sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos buscar el plan de gobierno de ese partido. Si usted ya está inclinado, búsquelo por aquel que piensa votar. Y vamos a empezar a analizar ese plan de gobierno a la luz de esta segunda tabla de la ley. ¿Qué piensa este candidato o este partido? Bueno, quizás con el quinto mandamiento no haya mucho conflicto. Con el sexto, ¿qué piensa el candidato sobre el matar? Por ejemplo, ¿qué piensa sobre el aborto? ¿Piensa que eso es homicidio o no? ¿Qué piensa sobre la pena de muerte? ¿Piensa que es correcto o no es correcto? ¿Qué piensa
este candidato sobre el adulterio. Así de, pero no, el adulterio aquí no. Sí, pero dentro de ese mandamiento del adulterio está también la educación sexual. ¿Qué piensa ese candidato sobre la educación sexual, sobre la perspectiva de género o ideología de género? ¿Qué piensa sobre el matrimonio igualitario? Es decir, ya se aprobó. Bueno, no importa, usted tiene que saber qué piensa, porque estas cosas van a avanzar más y más si es la ideología y es el pensamiento de esa persona. Sobre el robo, ¿qué piensa este candidato sobre el robo? No, acá el robo está todo mal. Sí, bueno, pero ¿ha considerado usted si no hay impuestos que son robos? Depende de lo que piense sobre esos impuestos, también puede ser de que tenga una perspectiva de qué es robo y qué no es robo. ¿Qué piensa ese candidato en relación con la mentira o con el falso testimonio, con el buscar artilugios para escabullirse de denuncias o cosas así? Uno puede incluso ver un historial un poquito, a ver si tiene marcas en su prontuario de haber falsificado, de haber engañado, de haber mentido. ¿Qué piensa sobre la codicia? Yo creo que hay bastante allí para analizar. Tan solo que usted halle cosas allí que dice, no, pero este candidato piensa totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ya es algo para alertarlo. Si usted va a ir y le va a dar el voto a esa persona que va a guiar a la nación más lejos de Dios y de su palabra. Importante, ¿verdad? Consideremos esta tarea, leamos el plan de gobierno, luego verifiquemos las posiciones con relación a la segunda tabla de la ley. Y en tercer lugar, necesitamos orar porque Dios lo ha mandado en su palabra, 1 Timoteo 2. Segundo lugar, orar por un voto sabio. Muchas veces no vamos a encontrar un candidato que uno diga, él es el candidato perfecto porque va a favor de todo lo que Dios dice. No, uno va a tener que elegir aquel que más se acerque. E incluso orar por aquel que vaya a gobernar. Ya uno debe orar y decir, bueno, Señor, a quien tú coloques, aquel que coloques en esta nación. Quizás coloca a Dios a alguien que pueda traer paz y quietud a esta nación y mayor justicia. Quizás Dios decida castigar a esta nación y coloque gobernantes impíos, porque de por sí la nación se ha alejado de Dios. Entonces, a quien Dios quiera colocar, orar por nuestros gobernantes, porque es lo que Dios ha mandado en su palabra. Vamos a detenernos aquí en la escuela dominical.